Buenos días, ingeniero Nilton Montoya Jara. El curso es Impactos y estrategias al cambio climático, recursos hídricos, desarrollo sostenible y políticas. El trabajo era vinculado a un artículo científico paper, el cual podría hacer referencia a cambio climático, glaciares, saneamiento ambiental, gestión integral de recursos hídricos, pero siempre vinculado a los recursos hídricos. Los integrantes del grupo son Díaz Barrientos Arístides, Mendoza Valdivia Cintia Denise y Rodríguez Luque Marisol Sara. Dentro del grupo hemos llegado a un consenso a elegir el paper referido a glaciares y recursos hídricos. El título del paper elegido por los miembros del grupo es Glaciares y recursos hídricos en la cuenca del río Santa. Los autores de este paper es Bernard Puyol de Francia, Jorge Yerren de Perú y Marco Zapata también de Perú. Como sabemos, en 1970 existían en el Perú 18 grandes áreas glaciares o cordilleras que cubrían una extensión de 2041 kilómetros cuadrados, pero que esta extensión se ha ido reduciendo a 1595 kilómetros cuadrados en 1997, lo que significa que tan solo en 27 años se produjo una reducción del 21.8%. Esta tendencia sigue en retroceso de los glaciares andinos, que se ha amplificado desde finales de los años 70, periodo en el que el fenómeno climático conocido como El Niño se hizo más frecuente. En el caso de nuestro paper del río Santa, la planificación y gestión de recursos hídricos es de gran importancia, porque es uno de los principales aportantes energéticos del país, y es por ello tiene una importancia vital para el desarrollo del Perú, cuya principal producción es para la agroexportación. Además, esta es la fuente de agua potable para la ciudad de Trujillo, que se encuentra en franco decrecimiento. Por todo lo mencionado anteriormente, es importante gestionar adecuadamente el recurso agua y elaborar planes de contingencia a ser aplicados cuando los caudales disminuyan considerablemente por el impacto del retroceso en la Cordillera Blanca. Los objetivos son dos. El primer objetivo es evaluar el impacto del cambio climático mediante la cuantificación de la evolución de los glaciares de la Cordillera Blanca. El segundo objetivo es determinar posibles relaciones entre los caudales y la evolución de la temperatura. Ubicación, ámbito de estudio. La cuenca del río Santa posee una extensión total de 11.910 kilómetros cuadrados hasta la estación hidrológica Puente Carretera, ubicada en la parte más baja de la cuenca, y es la cuenca más extensa de la vertiente occidental de la Cordillera del Perú. Como observamos en el mapa 1 de la figura izquierda, muestra la ubicación de la cuenca del río Santa en el Perú. Su forma extraña se debe a que en la cuenca alta, el Santa corre entre dos cordilleras, la Cordillera Blanca al oeste y la Cordillera Blanca al este. En el mapa número 2 se ve la cuenca del río Santa, sus áreas nevadas y sus principales ríos. Se nota la abundancia de los glaciares en la Cordillera Blanca y la ausencia en la Cordillera Negra. Esto se debe a que en la Cordillera Blanca, en temporadas de lluvias, recibe intensa precipitación orográfica por la condensación de las nubes que se forman encima de la Amazonía. También se observa que los afluentes más importantes del Santa llegan por su margen derecha, o sea que es una zona muy húmeda y por lo tanto hay muchos glaciares en la Cordillera Blanca. Datos y métodos. La información utilizada de la precipitación proviene del banco de datos de Cenami, lo cual fue completada con los datos obtenidos de Egenor, y los últimos periodos pertenecen al banco de datos de Electroperú. En cuanto a los datos del Electroperú, dentro de las 36 estaciones que comprende, son datos confiables,
Asimismo, el periodo más extenso corresponde a la estación de Parón, que es del periodo desde 1949 a 2001, y el periodo más corto los presentan las estaciones de Chuquicara y El Chorro, que es del periodo de 1982 a 1985. En cuanto a los datos hidrométricos, se cogió la base de datos del CENAMI y los cuales también fueron completados con la base de datos de EGENOR provenientes de Electroperú. La red total que he mencionado son de estas dos instituciones, que comprende 18 estaciones, y es más, la temperatura del aire, como se observó, no estaban homogéneas. Entonces, ante esta situación, se optó por utilizar los datos del reanálisis dados por el servicio de la NOAA, los que actualmente se encuentran accesibles en Internet. Y también las estaciones meteorológicas que miden la temperatura del aire en la cuenca del río Santa se encuentran ubicadas a altitudes más bajas que la altura de los principales glaciares. En cuanto al estudio hidrológico, se ha considerado las áreas de sus cuencas y áreas de los glaciares. En referente a los análisis pluviométricos, se ha considerado la precipitación, y también en este caso es muy importante porque se ha considerado el aporte más principales por los deshielos de los glaciares. En cuanto al análisis de escorrentía, se ha utilizado la lámina escurrida y el caudal específico. Para lo que es balance hídrico, se ha considerado el año hidrológico en la cuenca del río Santa, que viene a ser de septiembre a agosto, y también de las épocas climáticas principales del año, que es la época seca, que es de mayo a agosto, y la época de lluvia, que comienza en septiembre a diciembre y disminuye su caudal de enero a abril. La Cordillera Blanca está caracterizada por dos temporadas bien marcadas, que una es húmeda y otra temporada seca. Como que observen la lámina, la formación de las nubes en la Cordillera Blanca en la temporada seca, que está en la parte izquierda, los vientos que vemos unas flechas concentran humedad que viene de la zona de convergencia intertropical muy al norte. Por ese motivo no hay precipitaciones en las latitudes de la Cordillera Blanca que se encuentran al sur. En la temporada húmeda, en la lámina derecha, que corresponde al mes de enero, los vientos traen de la zona de convergencia intertropical a espaldas de la Cordillera Blanca, y por eso hay una condensación de la humedad en las cumbres, formándose nubes orográficas que traen la precipitación. Como se observa en la lámina, estamos referida a las precipitaciones y humedad relativa en la cuenca alta. Se nota un incremento de las precipitaciones que comienzan del mes de noviembre a marzo, mientras que la transición a la temporada seca es muy abrupta. La zona de Cordillera Blanca está caracterizada por dos temporadas bien marcadas. La temporada seca, que es de mayo a septiembre, donde la precipitación es casi nula, y la temporada de lluvias de octubre a abril. Específicamente en Huaraz, corazón del Valle del Santa, en los 4 meses más lluviosos del año, que es de diciembre a marzo, cae más del 60% de la precipitación, mientras que en los otros meses, que corresponden a junio a agosto, cae menos del 0.2%. Y vemos en la lámina que el mes de más precipitación corresponde al mes de marzo, que supera los 100 milímetros, que es en Huaraz, y la humedad relativa está entre el 70, no pasa del 70%, que es en la estación de Querococha. Ahora vemos el análisis pluviométrico. En el gráfico número 1 se observa la distribución de la precipitación media total mensual de las mejores estaciones de la cuenca del río Santa, que corresponde a 16 estaciones.
La que caracteriza por alcanzar su valor máximo en todas es en el mes de marzo. En cambio, en la estación de Safuna son los más altos que las otras estaciones, como se observa en la línea de color azul. Esto se debe a que en el periodo de medida de esta estación es más corto y corresponde a un periodo más lluvioso, y también al hecho de que la precipitación proveniente del lado amazónico es mucho más grande. Los valores mínimos corresponden a los meses de julio a agosto en las 16 estaciones. Ahora, referente a la zonificación de la cuenca del río Santa, se ha determinado gradientes pluviométricos significativos entre la precipitación y la altitud, en base a los caudales de la cuenca del Santa, tal como se muestra en el gráfico de la parte derecha. Se ha zonificado de la siguiente manera, en 6 zonas: zona norte, zona Cordillera Blanca y centro; la tercera zona es zona Cordillera Blanca sur; la cuarta zona es zona Santa medio; la quinta zona Santa alto; y por último la zona Cordillera Negra sur. La ubicación de la red hidropluviométrica: se ve una buena cobertura de pluviómetros y lineógrafos en la cuenca alta de la Balsa para arriba, y se han representado los más importantes subcuencas de la cuenca del río Santa utilizadas en el estudio. Como se observa en el gráfico, la zonificación de la lluvia son las líneas de color rojo, la estación pluviométrica son los puntos rojos, los nevados más importantes que se encuentran en la parte de la Cordillera Blanca, que es de color azul, que son los nevados, y las subcuencas, que son la parte que se ve en la lámina de color. En la diapositiva 9 podemos ver la descripción morfológica de un glaciar. Aquí podemos apreciar que las partes que se pierden en un glaciar vendrían a ser la parte de la punta, que sería el rimaya, y la acumulación neta. Ambas están separadas por una línea de equilibrio ante la ablación neta y el frente. Podemos apreciar también que durante la época húmeda existe ablación por el efecto invernadero y también hay acumulación, pero durante la temporada seca solo hay ablación, debido a que no tenemos precipitaciones. En la diapositiva 10 podemos apreciar la relación de la radiación con la nubosidad y las precipitaciones, así como los glaciares. Podemos ver que en la temporada seca, que no hay presencia de nubes, la radiación solar se emite como radiación de la atmósfera, que se refleja en el suelo, y esta repele como radiación del suelo hacia el exterior. Pero en la temporada húmeda, por la presencia de las nubes, podemos ver que esta radiación solar causa el efecto invernadero debido a la presencia de las nubes. En la diapositiva número 11 ya tenemos como resultados un análisis de la escorrentía, donde podemos apreciar de que en la primera imagen se hizo una comparación entre las subcuencas de las diferentes subcuencas del río Santa, donde se aprecia que para las láminas escurridas mensuales de la subcuenca de Terzococha es bastante diferente a las demás cuencas, porque la distribución que muestra es a mayor porcentaje. Y en el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de la escorrentía a nivel decenal. Cada una de estas subcuencas del río Santa se superpone una línea de tendencia, y se puede apreciar de que la tendencia está marcadamente hacia el creciente. Para la diapositiva 12, donde tenemos el balance hidrológico, se muestra el déficit en los mensuales anuales de escurrimiento de H para las cuencas del río Santa y tendencias interanuales para algunas estaciones. En este gráfico se puede observar que las cuencas con una importante contribución glaciar tienen un comportamiento diferente, con valores de déficit negativo. En el caso de Parón se puede ver que el déficit de 1983 es mayor a las de Colcas, y se puede apreciar una aceleración de déficit de escurrimiento.
Esta sería la prueba del tremendo retroceso de los glaciares de la Cordillera Blanca, que se va acelerando desde el inicio de los años 80. Para la diapositiva 13 tenemos la influencia de la cobertura glaciar sobre la lámina escurrida. Este gráfico es interesante ya que da una primera estimación directa de la dependencia de los recursos hídricos con la cobertura del glaciar. Directamente en estas curvas podríamos apreciar lo que sería la evolución de los recursos hídricos en función a la evolución de la cobertura del glaciar, ya que la influencia del porcentaje del glaciar sobre la lámina escurrida en el año hidrológico muestra que la temporada de lluvias, la del corazón de la temporada de lluvias y la temporada seca y la del corazón de la temporada seca están en función a un porcentaje glaciar. En la diapositiva 14 tenemos la influencia de la cobertura glaciar sobre el déficit hídrico. Aquí se nota la fuerte dependencia del déficit hídrico a la cobertura glaciar. El déficit hídrico anual llega a ser negativo en las subcuencas con más del 20% de cobertura glaciar. En todas las cuencas con glaciares, el déficit hídrico es negativo en la época seca. Pero incluso en la temporada húmeda el déficit hídrico llega a ser negativo en la subcuenca con mayor cobertura glaciar. Esta sería la cuenca de Artensococha, lo que indica que el proceso de ablación sigue fuerte en la época de lluvias. En la diapositiva número 15 podemos apreciar una tabla. En ella se encuentran las áreas de las subcuencas y glaciares por kilómetros cuadrados para los años 1970 y 1991. En esta tabla se puede ver la evolución de los parámetros de latitud, longitud, altitud para dichos años y para las subcuencas del río Santa. Las celdas que están en amarillo corresponden a los datos que no se han podido calcular y se pueden observar en esta tabla valores diferentes de glaciación según las partes de la cordillera y la altura de las cuencas. En la diapositiva número 16 tenemos el retroceso de los glaciares. En este cuadro podemos observar que los glaciares de la Cordillera Blanca están retrocediendo desde fines de la pequeña edad de hielo, por así decirlo, a mediados del siglo XIX, pero parece que este retroceso se está acentuando en este ciclo, porque particularmente estos 20 últimos años, debido al calentamiento global que afecta a nuestro planeta, se puede apreciar un retroceso entre 1970 a 1990. Para los años de 1950 no tenemos ningún registro. Y finalmente, en la diapositiva 17 tenemos nuestras conclusiones y recomendaciones. En la tabla número 1 se muestra la evolución de los glaciares de la Cordillera Blanca entre los años 1970 y 1991 para las subcuencas del río Santa. Se ha podido observar valores bastante diferentes de deglaciación según las partes de la cordillera y la altura media de las cuencas. Entre las cuencas más altas, Parón y Llanganuco, que tienen una velocidad de glaciación, visto a través de la evolución de un porcentaje de cobertura glaciar, mucho menor que las cuencas de menor altura, como son Chancos, Quilcay y Querococha. En todas las cuencas con glaciares grandes, como son Parón y Llanganuco, y también Chancos, los cedros Quilcay y Colcas, se puede apreciar una marcada aceleración de déficit de escurrimiento a partir de la mitad de los años 70. Eso prueba que el tremendo retroceso de los glaciares de la Cordillera Blanca, que se ve acelerado en el inicio de los años 80, contribuye más que todo al aumento de los caudales de los ríos de sus cuencas altas. Asimismo, se podría estimar la fecha donde este recurso hídrico, que actualmente crece continuamente desde más de 20 años, va ineludiblemente a tener una tendencia inversa y a decrecer con la desaparición prevista de los glaciares en algunos ciclos.
si el cambio climático continúa. Muchas gracias.